Saludos, en esta ocasión hablaré sobre los distintos tipos de variables. Bueno, primero que nada, creamos nuestro archivo. En este caso yo tengo uno creado. Lo abriré con este editor de texto. Es diferente al de la vez pasada. Entonces, como primer paso incluimos la librería, la función principal y después dentro de ella se encuentran las distintas variables. int. Int es una variable de tipo entera. Este es el nombre de su variable. Bueno, el nombre de la variable que ya la acabo de asignar. Y aquí le coloqué un valor de 10. Una variable int o entera demuestra números enteros. Solo funciona para eso. No podemos utilizar números decimales, pero sí números negativos. Este otro tipo de variable es float. Float o flotante es una variable que nos permite decimales. Esta posee 7 dígitos decimales como límite. Esos 7 dígitos son la precisión, y en ocasiones podremos utilizar más según el compilador, pero la precisión se limita solo a 7. El double. El double es otro tipo de variable que nos permite introducir decimales. Sin embargo, en esta ocasión su precisión es de un máximo de 15 dígitos después del punto decimal. El char o char. Este tipo de variable nos permite introducir un solo carácter. Puede ser cualquier letra de nuestro teclado, la A, la B, la C, la D, cualquier tipo de carácter, incluso un número, pero lo contará como un carácter, no como un número entero, por lo que no podremos realizar sumas ni restas ni operaciones de tipo aritméticas o que involucren números. Existe otra forma de introducir cadenas de texto. Introducimos la palabra char, después introducimos el nombre de nuestra variable y después colocamos los corchetes. Entonces de esta forma ya podremos asignar una cadena de texto, podremos escribir un texto sencillo. En este caso introduje esto como ejemplo. Existe el tipo de variable bool o bool. Este tipo de variable nos permite definir si algo es verdadero o falso. Solo posee estos dos valores que podemos introducir, ya sea true, que es verdadero, o fails, que es falso. En este caso creé dos variables distintas, de aquí a que exista el punto y coma. Entonces acá fue donde coloqué su impresión de cada una. Cada tipo de variable tiene diferentes formas de imprimirlas, como por ejemplo la variable de tipo entero se imprime colocando el porciento %d. Incluso aquí los coloqué como comentarios. La variable de tipo float es porciento %f. Recordar que este es un salto de línea, el, el diagonal invertido y la n es un salto de línea en este texto, no lo detecta como palabra, como una palabra. Y en esta parte, para imprimir variables double, podemos utilizar lo mismo, porciento %f, pero es muy importante colocar LF. ¿Por qué LF? Bueno, en versiones anteriores del compilador sí nos daba error al no colocar LF. Y actualmente sí podemos colocar F para los tipos double, pero es una buena práctica colocar el F, ya que sí pueden existir situaciones en las que nos dé un error. Y por ciento C. La C se utiliza para el tipo char o car, como lo conozcan. Y este tipo nos imprimirá, solo se limita a una sola letra. Si coloco otra me dará un error. Y en el caso de que hayamos declarado una variable de tipo char y después, bueno, coloquemos estos corchetes y escribamos una cadena de texto, entonces tendremos que colocar por ciento %s.
¿Por qué %s? Bueno, %s de string, que lo definimos en español como cadena de texto. Esta es la única diferencia. Y al momento de colocar el nombre de la variable, solo colocamos solamente el nombre. Más adelante enseñaré sobre los arreglos o vectores. Y por último, aquí mandé a imprimir la variable que es booleana, tipo bool o bool. Este tipo, bueno, aquí en esta ocasión imprimí las dos, la que se llama var bool 1 y var bool 2. Notar que aquí está el %d. En este caso podremos, es muy importante utilizar el %d, aunque también podemos ponerle como el %f o %lf. ¿Por qué podremos hacer esto? Esto se debe a que nos va a imprimir como un valor numérico. Y por ejemplo, en el caso de que sea verdadero, nos imprimirá un 1. Y en el caso de que sea falso, imprimirá un 0. Y finalmente, esto lo return 0, anteriormente dicho, lo coloca en el compilador, lo detectará automáticamente independientemente si lo ponemos o no. Pero es muy importante como buena práctica colocarlo, ya que si hay situaciones en las que es importante utilizar el return. Y pues el 0 es para que nos dé el número 0 y saber si no hay errores, porque si nos da un número distinto a 0, entonces el programa tiene error en la compilación. Y bueno, al momento de finalizarlo. Y aquí hay otro detalle. Por ejemplo, estos dos tipos de datos son para el float y el double, son para imprimir decimales. Pero ¿qué pasa si como máximo nos imprimirá 6 decimales? Pero ¿qué pasa si queremos imprimir más o menos decimales? Entonces en ese caso tenemos que colocar antes de la f punto y el número de decimales que queremos imprimir. Por ejemplo, un 2 o un 1. Pero en un momento mostraré los resultados. En este caso compilaré esto. Bueno, aquí ya tengo preparado. Depende de nuestro ordenador, la compilación puede ser distinta. Lo importante es el resultado. Y en este caso ya imprimió las variables. Aquí podemos ver el entero, que lo definí como 10, el float, que lo definí como 10, y aquí están las 6 decimales. Mm, Como en este caso es un entero y pues obviamente son ceros porque no coloqué valores decimales. Y igual ocurre con el doble, nos va a imprimir 6 por defecto. El char, que es la letra A que coloqué acá, y la respectiva cadena de texto. Y en la parte de abajo coloqué un %d y aproximadamente unos 3 espacios. Y aquí lo imprimió. El primer %d, 3 espacios, el segundo %d, que corresponde a la segunda variable. Variable 1, variable 2. Como aquí definí en la primera true, o sea verdadero, entonces sale un número 1. Y aquí coloqué fails, entonces sale el número 0. Y ya retorna 0. Y finaliza el programa. Y ya está aquí, finalizó. Entonces haré la prueba. ¿Cómo imprimir el número de decimales bueno, el número de decimales deseado? Por ejemplo, podemos poner, en la primera quiero que imprima un 2 y en este pues un 8 o mejor un 10 para que se note que funciona. Y aquí está el resultado. ¿Qué es esto? Aquí colocó 2 y aquí 10 como lo ordené. Coloqué el número después del punto, obviamente después del signo de porcentaje, y ya imprimió sus respectivos valores.
Y así es como funcionan los tipos de datos, o bueno, acompañados de printf, ya que existen otras librerías que nos pueden proporcionar otro tipo de datos, por ejemplo el string o diferentes formas de impresión. Pero por el momento es muy importante conocer esto. Más no precisamente es que sea necesario conocer todas las librerías, sino que simplemente en ocasiones existen otros modos distintos que son otras funciones principales al momento de programar. En esta ocasión pues es algo sencillo, no es complicado, no requiere de librerías complejas, como en esta ocasión son funciones sencillas como imprimir en la pantalla. Entonces hasta aquí no hay ningún inconveniente. Entonces, bueno, y finalmente, en el caso de que requiramos pasar una variable como por ejemplo, digamos que, bueno, por ejemplo tenemos esta, es un entero que vale 10, Bart int. Si quisiéramos pasarla como si fuera un decimal, entonces tendríamos que, al momento de colocar nuestra variable, antes de ella tenemos que colocar entre paréntesis el tipo de dato que al como queremos interpretarla, como por ejemplo quiero que la interprete como si fuera un float. Esto no cambia el tipo de variable, solo la interpreta. Entonces guardo cambios y en este caso tendré que cambiar la forma en que se imprime con una F, ya que la estoy interpretando diferente. Si no, no tendría caso haberle realizado esos ajustes. Entonces recompilo recompilo el programa y efectivamente aquí la muestra distinto. Y esta es una variable entera, solo que la muestra como si fuera una variable flotante. En ocasiones será necesario utilizar este tipo de conversiones al momento de imprimir. Y esto no cambia la variable, sino que solo la muestra. Es muy importante recordar esto. Y así la podemos utilizar en cualquier lado. Siempre como sea necesario. Siempre es importante imprimirla como se va a interpretar. En este caso fue como flotante. Entonces restauraré todo como estaba desde un inicio. Bueno, y ya lo publicaré para que puedan descargar este ejemplo. Y esto ha sido todo sobre los tipos de variables. No es un tema muy complejo en sí, a menos que en el futuro requeriramos ocupar otro tipo de mm, manipulaciones complejas. Por el momento esto es lo más básico en cuanto a variables. Y saludos, muchas gracias por haber visto este video. Me despido.